Bienvenido a la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio. Este es el nivel 1. Y aquí vamos directo a los temas que más confunden, que más atacan y que más dividen, pero también a los temas que, cuando se entienden bien, fortalecen la fe como pocas cosas. En cada lección vamos a trabajar con un método claro. Primero, la Biblia. Después, la iglesia primitiva, con testimonios concretos de los padres. Luego, la historia y la razón. Y finalmente, responderemos las objeciones más fuertes, sin miedo y sin rodeos. Hoy entramos a un tema que provoca reacciones inmediatas. Algunos se encienden, otros se burlan, otros se escandalizan, y muchos, sinceramente, solo están confundidos. El tema de hoy es oración a los santos. La pregunta central es esta: ¿es idolatría o es una forma bíblica de intercesión dentro del cuerpo de Cristo? Vamos a responderlo con claridad. El choque inicial. Lo que dicen contra los católicos. Primero voy a decirlo como lo dicen ellos, sin adornos. Ustedes oran a los muertos. Eso es espiritismo. Eso es necromancia. Eso es idolatría. Jesucristo es el único mediador, así que los santos sobran. En la Biblia no aparece que un cristiano le pida algo a un santo. Eso lo inventó la iglesia después. Si tú escuchaste estas frases antes, no estás solo. Y si te quedaste callado porque no supiste qué responder, hoy se acabó eso. Pero atención, porque aquí está el punto decisivo. La discusión se derrumba cuando aclaramos dos cosas. Primero, ¿qué significa orar en el sentido cristiano? Segundo, ¿qué significa santo según la Biblia? ¿Y qué significa estar vivo en Cristo? Porque muchos que gritan idolatría no están discutiendo con la fe católica real. Están discutiendo con una caricatura que ellos mismos inventaron. Aclaración básica. Orar no es lo mismo que adorar. En el lenguaje cristiano tradicional, orar significa pedir, suplicar, rogar. Orar no es automáticamente adoración. La adoración es otra cosa. La adoración es reconocer a Dios como Dios. Es rendirle culto como al único Señor, Creador y Salvador. En la fe católica, la adoración es solo para Dios. Nadie más, ni María, ni los santos, ni los ángeles. Solo Dios. Cuando un católico dice, San Pedro ruega por mí, no está diciendo, San Pedro, sálvame como Dios. Está diciendo, San Pedro, intercede por mí delante de Dios. Y ahora viene la pregunta clave. ¿Existe en la Biblia el concepto de intercesión? ¿Sí? Y de manera escandalosamente clara. Base bíblica. La intercesión es mandato bíblico. San Pablo pide oración, y lo pide sin vergüenza. Hermanos, oren por nosotros. Eso está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Capítulo 5, versículo 25. Y también, les ruego que luchen juntamente conmigo en sus oraciones a Dios por mí. Eso está en la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 30 al 32. La intercesión no es una idea católica tardía. Es práctica apostólica. Ahora, quien objeta la oración a los santos suele responder: sí, claro, pero eso es pedir oración a vivos, no a muertos. Perfecto. Entonces hagamos la pregunta como debe ser. ¿Los santos en el cielo están muertos o están vivos? Están vivos en Cristo. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
Jesús lo dice con una frase que destruye muchas confusiones. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Eso está en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 27. En Cristo, los que mueren en gracia no quedan apagados, no quedan inconscientes, no quedan anulados. La Escritura enseña que la comunión con Cristo es más fuerte que la muerte. Y aquí conviene decirlo con precisión. La Iglesia no cree que los santos se convierten en dioses, no cree que sean omniscientes, no cree que puedan escuchar todo, en todos lados, todo el tiempo. Eso sería falso. Lo que la Iglesia cree es esto. Dios, que es omnisciente, puede permitir que los santos conozcan ciertas súplicas según su providencia. No porque los santos tengan poder propio, como si fueran divinos, sino porque Dios comparte su vida con ellos, y su amor los hace intercesores. Dicho más simple, los santos escuchan lo que Dios les concede conocer. Y eso encaja perfectamente con la idea cristiana de gracia. Ahora, ¿hay señales bíblicas de que los santos en el cielo están conscientes y relacionados con nuestras oraciones? Sí, y aquí viene uno de los textos más contundentes. El texto que muchos ignoran. Los santos en el cielo presentan oraciones a Dios. En el Apocalipsis aparece una escena celestial. Los 24 ancianos tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Eso está en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Y más adelante dice algo parecido. Un ángel ofrece incienso con las oraciones de todos los santos ante el trono de Dios. Eso está en Apocalipsis, capítulo 8, versículos del 3 al 4. Fíjate en lo que el texto muestra. Oraciones, presentadas en el cielo, ante Dios. ¿Quién está involucrado en esa acción? Seres celestiales, ancianos y la realidad del culto celestial. Eso demuestra al menos 3 cosas. Primero, el cielo no está desconectado de la tierra. Segundo, hay conciencia en el cielo. Tercero, nuestras oraciones son presentadas a Dios en una liturgia celestial. Y si alguien dice, eso no prueba que los santos oyen peticiones, yo respondo así. La Biblia no presenta el cielo como un cementerio. Lo presenta como un lugar de vida, culto y relación. Ahora sumemos otra base bíblica, la comunión del cuerpo de Cristo. Un solo cuerpo. La muerte no rompe la comunión en Cristo. San Pablo enseña que la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículos del 12 al 27. Si somos un solo cuerpo, la caridad no se evapora en el cielo. Se perfecciona. Y si la caridad se perfecciona, la intercesión no se apaga, se intensifica. Aquí es donde el argumento protestante típico se vuelve incoherente. Ellos dicen, los santos ya están en el cielo, ya no se preocupan por nosotros. Pero, ¿qué es el cielo entonces? ¿El cielo es menos amor que la tierra? ¿El cielo es menos comunión que la tierra? ¿El cielo es menos caridad que la tierra? Número. El cielo es plenitud de amor. Por eso la intercesión de los santos no compite con Cristo. Es un fruto de Cristo. Lo que enseña la Iglesia antigua. Padres de la Iglesia con obras concretas. Ahora vamos a la historia, porque una acusación frecuente es, eso lo inventaron siglos después. Bien, veamos qué dicen los cristianos de los primeros siglos, con documentos concretos. Primero, hay evidencia temprana de veneración y memoria de los mártires. Segundo, la Iglesia primitiva tenía conciencia de comunión con los santos.
Tercero, aparecen testimonios explícitos de intercesión. Voy con ejemplos claros. San Cipriano de Cartago, obispo del siglo III, habla de la comunión y de la oración mutua entre los miembros de la Iglesia, incluso pensando en los que ya parten. Esto lo expresa en sus cartas pastorales, por ejemplo en la correspondencia reunida como epístolas. Una referencia muy citada es su Epístola 56, donde subraya la caridad e intercesión dentro del cuerpo. San Jerónimo, en su obra Contra Vigilancio, defiende la veneración de las reliquias y la realidad de que los santos no quedan inactivos en el amor, y sostiene la lógica cristiana. Si en vida se puede orar por otros, ¿cuánto más en gloria? Documento Contra Vigilancio de Jerónimo. Orígenes, en sus homilías y comentarios, sostiene la visión de que los santos participan en la vida de la Iglesia y que su intercesión no es un absurdo, porque la comunión en Dios no se rompe. Documentos, homilías y comentarios. Comúnmente citadas sus homilías sobre Jeremías y su comentario a Romanos por la teología de la intercesión. Y si alguien dijera, eso es tardío, eso es del siglo IV, entonces yo respondo así. Incluso si fuera solo del siglo IV, seguiría siendo cristianismo antiguo. Pero además, la práctica se apoya en la Escritura y aparece como evolución orgánica de la fe, no como invención. Ahora bien, para el debate en YouTube, también es útil mostrar algo más, que incluso eruditos no católicos reconocen que esta conciencia existió tempranamente. Eruditos protestantes. No lo dicen católicos, lo reconoce la Academia. Hannah de Kelly, autor anglicano, en su obra Early Christian Doctrines, describe cómo la Iglesia antigua desarrolló la vida doctrinal y devocional, incluyendo la veneración de santos como fenómeno histórico temprano. Jaroslav Pelikan, historiador luterano, en su obra The Christian Tradition, analiza la continuidad histórica de las creencias cristianas y muestra cómo la comunión con los santos se integró en la vida cristiana desde etapas tempranas. Philip Schaff, historiador protestante, en History of the Christian Church, documenta el desarrollo histórico de prácticas cristianas antiguas y cómo la memoria y honra de los mártires fue parte del cristianismo temprano. Punto decisivo. Esto no es mitología medieval, es cristianismo histórico. Ahora sí. Objeciones y respuestas contundentes. Aquí viene la parte donde se gana el debate. Objeción 1. Orar a los santos es espiritismo. Esta objeción suena fuerte, pero es un error por definición. El espiritismo es intentar controlar fuerzas ocultas, evocar muertos para obtener información, manipular el futuro, consultar espíritus por curiosidad o poder. Eso está condenado en la Biblia. Por ejemplo, el caso de Saúl y la pitonisa de Endor, en el primer libro de Samuel, capítulo 28. Pero pedir la intercesión de un santo no es evocar espíritus. No hay ritual oculto, no hay control, no hay manipulación, no hay consulta adivinatoria. Es simplemente esto, una petición de oración dentro de la comunión cristiana. La diferencia es total. Si alguien sigue insistiendo y dice, pero estás hablando con alguien que ya murió, entonces vuelve el punto bíblico. En Cristo, no están muertos en el sentido de separación de la vida. Jesús dijo, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos, capítulo 12, versículo 27. Objeción 2. Jesús es el único mediador, así que no hay santos. Este argumento es repetido como martillo, pero se cae cuando se lee la Biblia con precisión. Sí, Jesús es el único mediador de la redención. Eso está en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Pero en el mismo capítulo, unos versículos antes,
Pablo manda que se hagan súplicas, oraciones e intercesiones por todos. Eso está en 1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Entonces la Biblia distingue dos cosas. Mediación única de Cristo que nadie comparte. Salvar, reconciliar, redimir. Intercesión de los creyentes, que Cristo permite y manda. Orar unos por otros. Pedir intercesión no roba el lugar de Cristo. Cristo es la fuente de toda intercesión, porque oramos en Cristo. Objeción 3. No hay un solo ejemplo bíblico de alguien pidiendo a un santo. Esta objeción es tramposa, porque exige un formato exacto que la Biblia no está obligada a mostrar. La Biblia tampoco muestra un ejemplo explícito de grupo de alabanza con micrófonos, y eso no significa que esté prohibido cantar. La Biblia tampoco muestra clases de discipulado por YouTube, y sin embargo aquí estamos. La Biblia enseña principios, y ya vimos principios poderosos. Intercesión ordenada por los apóstoles. Romanos, capítulo 15, versículos 30 al 32. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Santos vivos en Dios. Marcos, capítulo 12, versículo 27. Oraciones presentadas en el cielo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Apocalipsis, capítulo 8, versículos 3 al 4. Un solo cuerpo en Cristo. Primera Corintios, capítulo 12, versículos 12 al 27. Si se juntan esos datos, la conclusión es coherente. La intercesión no se interrumpe en el cielo, se perfecciona. Objeción 4. Eso distrae de Jesús y es peligroso. Aquí hay algo verdadero mezclado con error. Sí, cualquier devoción mal vivida puede convertirse en superstición. Eso es cierto. Pero el abuso no elimina el uso. La Iglesia no enseña superstición. La Iglesia enseña orden. El católico serio no se queda en el santo. Va a Cristo, con la ayuda del santo. Los santos son espejos, reflejan a Cristo. Cuando un católico pide, San Francisco, ruega por mí, lo que está diciendo en el fondo es, Dios, por la comunión de tu Iglesia, ayúdame. Y aquí agrego la aclaración importante que me pediste. Los católicos no creen que un santo pueda escuchar todo en todos lados como si fuera Dios. Eso sería atribuir omnisciencia, y la omnisciencia es solo de Dios. La fe católica entiende que Dios permite que los santos conozcan nuestras súplicas según su voluntad. Es gracia, no poder propio. Objeción 5. Esto no existía en la iglesia primitiva. Aquí el debate termina cuando abres los documentos. Ya vimos padres de la iglesia con obras concretas. Jerónimo en contra Vigilancio. Cipriano en sus epístolas. Orígenes en sus homilías y comentarios. Y también eruditos no católicos que lo reconocen como fenómeno temprano. Kelly en Early Christian Doctrines. Pelican en The Christian Tradition. Schaff en History of the Christian Church. Si alguien no acepta ni Biblia ni historia, entonces el problema no es el tema. Es la resistencia a la evidencia. Conclusión. Lo que la Iglesia realmente enseña. A estas alturas, la conclusión es clara. La Iglesia no enseña que los santos sean dioses. La Iglesia no enseña que los santos tengan atributos divinos. La Iglesia no enseña que la oración a los santos sea adoración. La Iglesia enseña comunión. En Cristo la vida vence la muerte. En Cristo el amor permanece. En Cristo la intercesión continúa. Cuando pides a un santo que ore por ti, no estás rechazando a Cristo. Estás aplicando la lógica bíblica de oren unos por otros, llevada a su plenitud. Si deseas recibir el diploma oficial del nivel 1 de la Escuela de Apologética Amanecer con el Evangelio,
Debes aprobar el cuestionario de esta clase con un mínimo de 7 respuestas correctas de 10. El enlace al cuestionario está en el comentario fijado de este video. Señor Jesucristo, único Salvador y único mediador de nuestra redención, purifica nuestra mente de toda confusión y de toda caricatura. Enséñanos a amar tu iglesia como tú la amas, a comprender la comunión de los santos como un misterio de caridad y de vida eterna, y a vivir la intercesión con humildad, sin superstición, sin fanatismo y sin miedo. Danos un corazón firme en la verdad y dulce en la caridad. Que nuestra fe no sea arrogante, pero tampoco cobarde. Que sepamos defender lo que es santo con respeto y con valentía. Amén. Que Dios te bendiga y nos vemos en el tema 3 del nivel 1.